Hola, Gea. Hola. ¿Qué es eso que traes? No lo sé, me lo manda mi tío. ¿Tu tío el inventor? ¿Sí? ¿El que inventó el paraguas para la lluvia de estrellas? ¿Y la perforadora láser de pulsera? El mismo. ¿Y estás segura de que quieres abrirlo? ¡Hala! ¿Qué es? Mi tío dice que se llama Zoom. Gea, ¿no deberías mirar antes el manual de instrucciones? Vamos, ¿qué puede pasar? ¡Oh, no! Lo sabía. Aquí dice que es un asistente para la catalogación, archivo y documentación de materiales geológicos, actualmente programado para el estudio de fósiles. ¡Qué interesante! Puede escanear cualquier fósil, registrarlo y consultar las bases de datos de museos y centros de investigación de todo el mundo. Yo diría que anda un poco despistado. Tendrás acceso a mucha información, pero no tienes ni idea de lo que es un fósil. Anda. Sígueme. Vamos al Museo Geominero. Un fósil es cualquier evidencia de la vida que habitó nuestro planeta en el pasado. No, Zoom. No siempre es necesaria la muerte del organismo para que se produzca un fósil. Si lo que se ha conservado son las partes duras del cuerpo de un organismo, hablamos de fósiles corporales. Pero también podemos encontrar evidencias de su actividad biológica, como huevos, excrementos. Huellas de desplazamiento, galerías que habitaron, mordeduras. Todos estos fósiles se denominan ignofósiles. De hecho, un único organismo puede producir muchos ignofósiles, además de su cadáver fosilizado. Son huellas de la historia de la vida. Huellas muy especiales. Pensad que la inmensa mayoría de los organismos desaparecen tras su muerte. Solo algunos se conservan cuando las condiciones de enterramiento son apropiadas. Y deben tener al menos unos 10.000 años para ser considerados fósiles. ¿Un fósil tarda en formarse 10.000 años? No exactamente. Se necesitaba poner un límite temporal, y se estableció esta antigüedad, que corresponde al final de la última glaciación. Pero el proceso de fosilización normalmente ocurre durante millones de años. ¿Cómo se produce un fósil? Mira, por lo general, el agua cargada de iones, que se filtra lentamente por el sedimento, va depositando y sustituyendo las moléculas originales, petrificando el sedimento y su contenido, convirtiendo... Creo que vamos un poco rápido. Sí, será mejor que veamos un ejemplo. Al morir, el amonite se hunde hasta el fondo y las bacterias anaeróbicas consumen sus partes blandas. O sea que su cuerpo se descompone. Eso es. La concha, por las corrientes y por su forma hidrodinámica, puede trasladarse lejos del lugar de la muerte, hasta llegar a una zona donde se depositan sedimentos y queda enterrada. ¡No, Zoom! ¡No la toques! Alterarías el proceso de fosilización. Claro que no ves nada. Para poder observar el proceso de fosilización, necesitamos ver una sección del terreno. Si nada se interpone en el proceso, el sedimento que contiene la concha se cementa, mineraliza y endurece. Se transforma en roca. Exacto. Aunque para que pueda conservarse durante millones de años aún debe superar otras muchas pruebas. La roca que contiene la concha puede agrietarse penetrando agua y posibilitando su disolución. La concha también puede deformarse, recristalizarse, fracturarse, pero con un poco de suerte estos procesos no la destruirán del todo y obtendremos el fósil de un amonites en el seno de una roca sedimentaria. Por último, son necesarios movimientos de la corteza terrestre para elevar el terreno, y que con el paso del tiempo y la erosión, el fósil quede al descubierto. No, Zoom. La fosilización no es exclusiva de medios marinos. De hecho, mira, allí también se está produciendo. Si la hoja queda enterrada por sedimentos y casi no hay oxígeno disuelto en el agua, la descomposición bacteriana es muy lenta.
Nuevos aportes de sedimentos hacen que se inicie el proceso de petrificación. El sedimento se transforma en roca y en ella queda la impresión de la hoja. ¿Y la hoja? ¿Desaparece? En muchos casos, el aumento de la temperatura con el enterramiento transforma la materia orgánica en carbón. Es lo que se denomina proceso de carbonización. Sí, Zoom. De nuevo son necesarios movimientos de la corteza terrestre para que el fósil vea la luz. Y que la erosión y el paso del tiempo provoquen que el fósil quede expuesto. Eso es. Y recordad que aunque ahora hayamos visto el proceso de forma rápida, han de pasar al menos 10.000 años para considerar como fósil a cualquier evidencia de vida del pasado. Lo habitual es que fosilicen las partes duras de los organismos, huesos y dientes en el caso de vertebrados, o conchas y caparazones en invertebrados. Las plantas normalmente fosilizan por partes, una rama, una hoja, una semilla, porque se desarticulan a lo largo de su historia biológica. Solo en casos muy excepcionales aparecen fosilizados animales completos con sus partes blandas. Estructuras delicadas como pelos, escamas o plumas solo se conservan con enterramientos muy rápidos, como por ejemplo en cenizas volcánicas, hielo, brea o resina. Ya ves qué variedad de tamaños, Zoom. Desde un insecto hasta todo un mamut. Y pensad que solo hemos encontrado algunos. Hay montañas enteras formadas por fósiles aún por descubrir. Son como fotos de otras épocas. Nos proporcionan una gran información sobre la diversidad de la vida en el pasado, pero es un registro caprichoso. Algunas especies dejaron muchos elementos fósiles y otras muy pocos o ninguno. Es como leer e interpretar una novela de misterio a la que le faltan páginas. De eso se encarga la paleontología. Así es. El fósil es importante, pero también el contexto geológico en el que se encuentra. Algunos son realmente curiosos. Tanto que en la antigüedad, cuando no existían la paleontología y la geología como tales, se hicieron de ellos todo tipo de interpretaciones fantasiosas. Los griegos que encontraron estos cráneos fósiles de elefante confundieron el orificio que comunica con la trompa con un inmenso y único ojo, y crearon el mito del cíclope Polifemo. Las pirámides de Egipto están construidas con rocas calizas repletas de numulites, unos fósiles con forma de disco. En el pasado se interpretaron como las lentejas que comían los trabajadores que las levantaron. ¡Vaya lentejas! La leyenda del Minotauro que aterrorizaba Creta bien puede estar relacionada con los huesos fósiles de grandes vertebrados descubiertos en esta isla. Y la presencia de huellas de dinosaurio con las leyendas de dragones. ¡Hala! España es un país rico en yacimientos fósiles. Y tanto. Te gustaría conocerlos, ¿no? La verdad es que te hace falta experiencia para poder identificar fósiles. Pero son demasiados yacimientos. Bueno, podríamos seleccionar algunos distinguiendo entre marinos y continentales y yendo del más antiguo al más moderno. ¿Qué os parece? ¡Genial! Primer destino, yacimientos marinos. Hace 500 millones de años, toda esta área estaba cubierta por agua y formaba parte de la plataforma continental marina del desaparecido macrocontinente Gondwana. Entiendo que te cueste creerlo, pero hasta aquí llegaba el mar. Fíjate, ¿ves esas curiosas formas en la roca? Son rizaduras de oleaje. Y en ellas podemos encontrar fósiles de... ¡Eso es, Zoom! Astropolignus. ¡Aquí! Huellas de anclaje de anémonas del pasado. ¿Os gustaría ver el rastro del gusano marino más grande del mundo? ¡Espérame, Zoom! El gusano gigante medía más de 1 metro de largo y unos 20 centímetros de diámetro. Su cuerpo no se ha conservado, pero sí las galerías que excavó. ¡Qué pasada!
¿Qué has encontrado? ¡Qué interesante, Zoom! Son crucianas, huellas bilobuladas atribuidas al desplazamiento de trilobites sobre el fango marino. Eran algo así como bichos bola marinos. La impronta de la cruciana quedaba sobre el fondo marino, formado por sedimentos blandos como arcillas o limos. Posteriormente se cubría y rellenaba de arenas finas que se compactaron, conservando la huella en relieve positivo. ¡Hay muchísimas! Pues espera a ver los amonites de Teruel. ¿Qué opinas, Zoom? ¿Vamos? Hasta aquí también llegaba el mar. Y más arriba. El yacimiento está muy alto, pero gracias a la erosión podemos encontrar fósiles en zonas mucho más accesibles. ¡Mira! ¡Aquí están! Belemnites, gasterópodos, braquiópodos y bivalvos. Los amonites, aunque lo parezcan, no tienen nada que ver con los caracoles, sino con los actuales cefalópodos. ¿Como el pulpo y el calamar? Sí, aunque con el paso del tiempo geológico, la mayoría de las especies de cefalópodos perdieron la concha externa. Habitaban los océanos, mientras en tierra firme los grandes protagonistas eran los dinosaurios. Nos quedan muchas cosas por ver, Zoom, pero todo llegará. Antes vas a ver una acumulación de fósiles mucho más grande que un dinosaurio. Tras la extinción ocurrida en el límite Cretácico-Paleógeno, hace unos 66 millones de años, los cálidos mares de comienzos del Terciario se poblaron de organismos. Son numulites. Etimológicamente, piedras con forma de moneda. Las que confundieron con las lentejas de los trabajadores que construyeron las pirámides. ¿Sí? Estos organismos unicelulares destacan por su tamaño, de hasta 10 centímetros de diámetro, muy superior al resto de organismos de una sola célula, que suelen ser microscópicos. Aquí se ven perfectamente. A veces la acumulación de fósiles es tal que forman rocas o incluso arrecifes, como el de Santa Pola. Durante el Mesiniense, hace unos 6 millones de años, la Sierra de Santa Pola era un arrecife de coral de grandes dimensiones, situado a unos 20 kilómetros de la costa. Posteriormente se cerró la conexión entre el Mediterráneo y el Atlántico. El Mediterráneo se convirtió en un mar aislado que se secó en unos 1500 años. Adiós, corales. Me temo que sí. Aunque a comienzos del Plioceno, el Mediterráneo conectó de nuevo con el Atlántico y volvió a inundarse. Llegaron nuevas faunas marinas, incluyendo corales, pero de aguas frías y profundas. Actualmente está totalmente emergido a causa de los levantamientos de la corteza terrestre y representa uno de los mejores ejemplos de arrecife fósil, una bioconstrucción formada por diversos tipos de corales. Una montaña de corales. No sé, Zoom, ¿estás seguro? Gea tiene razón al dudar, Zoom. Eso no es un organismo marino, sino el polen de una planta terrestre. Eso te pasa por ir de listillo. Que es el momento de visitar yacimientos continentales. ¿Conocéis el origen del carbón? Hace unos 300 millones de años, la península ibérica estaba situada cerca del Ecuador. Bosques tropicales y zonas pantanosas cubrían todo el territorio. Y es esta gran acumulación de vegetales el punto de partida para la formación del carbón. Y para la fosilización de plantas, imagino. ¿Así es? Mira a tu alrededor. Hay fósiles de plantas de todo tipo. Impresiones en las rocas.
Contramoldes que reproducen la morfología externa al rodear el sedimento un tronco o una rama. Y rellenos, cuando el vegetal se pudre y es sustituido por sedimento. ¡Qué variedad! Y eso no es todo. Asociados a estos ecosistemas vegetales se desarrollaron anfibios y tiburones primitivos. De aquí procede el Iberospondylus. Lo he visto en el museo. Este anfibio es una de las primeras especies que conquistaron tierra firme en la península ibérica. Te estás quedando sin batería. El carbón es una fuente de energía, pero no creo que te sirva. Tal vez deberíamos regresar al museo. Una pena, sí. Ya iremos otro día a ver los dinosaurios. Está bien, está bien. ¡Vámonos! ¡No, Zoom! Estas vallas protegen el yacimiento. Ocurre con demasiada frecuencia que no solo saqueadores, sino también algunos turistas se llevan fósiles de recuerdo sin tener en cuenta su valor científico. No te preocupes, Zoom. He pedido autorización para los dos. Hace 127 millones de años los dinosaurios habitaban esta zona. La existencia de un gran humedal con charcas y lagos permitió la conservación de algunas huellas y esqueletos. ¡Mira, Zoom! ¡Huellas de dinosaurio! No, Zoom, no están aquí. Los huesos de los dinosaurios ya han sido estudiados y se pueden ver en el museo. ¡Espérame, Zoom! Además de dinosaurios, en las ollas se ha descubierto una gran diversidad de animales y plantas. Uno de los hallazgos más interesantes es el de fósiles que conservan tejidos blandos mineralizados, como por ejemplo músculos de vertebrados. No, no existieron gorriones gigantes. En realidad, el Iberomesornis era mucho más pequeño que esta reconstrucción. Ahí lo tienes, Zoom. Los restos originales de un Concavenator corcovatus. ¿Originales? Es habitual mostrar réplicas al público, pero en este caso se trata de restos originales. Fijaos, se puede ver perfectamente la impresión de la almohadilla plantar y escamas en la cola del animal. Se llama Corcovatus porque el animal tenía una joroba producida por la extensión exagerada de un par de vértebras. ¿Y esas otras vértebras tan pequeñitas? Son los restos de otro pequeño reptil. Y mira, esto te va a encantar. En uno de los huesos del antebrazo se encuentran unas estructuras que probablemente eran la zona de inserción de unas protoplumas, ancestros de las plumas que existen en las alas de las aves actuales. ¡Impresionante! Todo gracias al estancamiento del agua, la elevada acumulación de materia orgánica y la ausencia de oxígeno. Además, la actividad metabólica de las bacterias mineralizó los tejidos blandos y los conservó de manera excepcional. Pensaba que los microorganismos solo contribuían a la destrucción de los restos. No siempre. A veces colaboran de forma muy eficaz en la fosilización. Incluso algunos de ellos, como las bacterias, pueden conservarse fósiles. ¿Has oído hablar del soplao? La cueva del soplao es un entorno único para la conservación de microorganismos. Sin otra fuente de energía disponible, las bacterias aprovecharon el manganeso disuelto en el agua de un río subterráneo para formar estromatolitos. No, no son estromatolitos. Son cristales de calcita y aragonito. ¿Y qué es un estromatolito? A grandes rasgos, se trata de una roca laminada formada por la actividad bacteriana. Eso significa que en los estromatolitos son las bacterias las que inducen la precipitación de los minerales. ¡Qué pasada! Sobre todo si pensamos que una bacteria es 100 veces más pequeña que el grosor de un pelo. Deberíamos regresar al Museo Geominero. Yo tampoco quiero que acabe la aventura, pero un fallo más y regresamos sin rechistar. ¿De acuerdo? ¡Zoom! Mira, Zoom, por fin hemos llegado. Allí está el yacimiento visitable de Fonelas.
Hace 2 millones de años, este paisaje era muy distinto. Efectivamente, Gea. Existía una gran llanura habitada por ciertas especies de grandes mamíferos. No, no es tu batería, Zoom. Son animales de Asia y África que se han encontrado en Granada. Lo que demuestra que en el Pleistoceno coexistía la fauna local con inmigrantes asiáticos y africanos. Mamuts, rinocerontes, guepardos, ciervos, lobos... Aunque son las hienas gigantes las grandes protagonistas de este yacimiento. En este punto situaron su comedero al aire libre. Aquí, sobre la llanura próxima al canal de un río, acumulaban los huesos. En ellos se aprecian las marcas distintivas de sus dientes. Además, como las hienas depredan sobre una gran variedad de especies, reunieron aquí una amplia muestra de la fauna que habitaba este ecosistema. Incluso se ha encontrado una cabra montesa que fue arrastrada desde las montañas cercanas. ¿Y los humanos? ¿No hemos dejado evidencias fósiles? Por supuesto. Pero recordad que estamos siguiendo un orden temporal en la visita a los yacimientos, y la historia del ser humano, geológicamente hablando, es muy reciente. Toda la sierra de Atapuerca es un sistema kárstico. El agua disuelve la caliza, generando cuevas que en ocasiones conectan con el exterior. Refugio perfecto para humanos y animales. Parece un queso gruyère. Así es, Gea. En estas galerías quedaron huesos de sus ocupantes cubiertos por nuevos sedimentos. ¿Y generaron fósiles? Aquí se encuentra el 90% del registro mundial de fósiles de homínidos descubierto hasta la fecha. Galería fue el primer yacimiento que excavaron. Aquí encontraron restos de fauna y herramientas de piedra asociadas a Homo heidelbergensis, que indican que estos homínidos tenían un gran conocimiento del medio. Aprovechaban las trampas naturales producidas por las simas y se alimentaban de la carne de los animales que caían en ellas. Eso es usar la cabeza. En la conocida como la sima del elefante, encontraron al primer europeo que vivió aquí hace 1.300.000 años. Se trata de los restos fósiles más antiguos localizados en Europa occidental. Grandolina es seguramente el yacimiento más conocido, porque en él se encontraron fósiles de homínidos de hace más de 900.000 años, pertenecientes a la especie Homo antecessor. Además, aquí podemos encontrar una secuencia continua de sedimentos que abarca 1 millón de años. ¿De qué son estas marcas? De una herramienta de piedra utilizada por los homínidos para descarnar el hueso. ¿Los humanos descarnaban huesos humanos? Así es, Gea. Me temo que nuestros antepasados eran caníbales. ¿También Miguelón? No, Gea. El cráneo número 5, popularmente conocido como Miguelón, pertenece a la especie Homo heidelbergensis. Y estos homínidos vivían en grupos cohesionados socialmente que cuidaban a sus mayores y a los más débiles. Zoom, ¿podrías ayudarnos? ¿Estás bien? Se trata de un ejemplar de Homo heidelbergensis que vivió hace 500.000 años. Se encontró en 1992 en la cima de los huesos y es el cráneo más completo del registro fósil mundial. ¡Qué pasada! ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Cuidado, Zoom! ¡Vaya susto! Podría haberse caído en una cima y... ¿quién sabe? Ser el primer robot protagonista de un proceso de fosilización. Bueno, tampoco es tan sencillo. Te recuerdo que hay muchos factores que controlan el proceso de fosilización. Los humanos somos apenas un instante en la historia de la Tierra. Sin embargo, gracias a los fósiles, podemos remontarnos millones de años en el tiempo para conocer el origen y la evolución de la vida en el planeta. Has dado en el clavo, Gea. La investigación paleontológica demuestra que la evolución es un hecho. La historia de la vida está marcada por la extinción de grupos de organismos y la aparición de otros nuevos. Pero todos los seres vivos comparten un antepasado común y, por tanto, un parentesco que relaciona unas especies con otras. Hablando de parentesco, ¿Zoom? ¿Qué haces, Zoom? No puedes fosilizar.
Un fósil es cualquier evidencia de la vida que habitó nuestro planeta en el pasado y que ha quedado conservado en las rocas. Y tú no eres un ser vivo. Vamos, Zoom. No he querido ofenderte. Ya sé que tienes sentimientos. No te pongas así. Nos queda mucho por descubrir. Así es, Gea. El registro de la historia de la vida es una novela a la que todavía le faltan muchas y apasionantes páginas. Vamos, Zoom. No seas cabezota. ¡Sal de ahí! Venga, hazlo por mí. Zoom.